Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre los músculos propios del dorso. Es importante entender que estos músculos se estudian en tres planos: el plano profundo, el plano intermedio y el plano superficial. El plano profundo está compuesto por los músculos transversoespinosos, los cortos profundos y los músculos suboccipitales. Anteriormente ya se hablaron sobre estos dos primeros, pero vamos a terminar con los músculos suboccipitales, el plano intermedio y el plano superficial. Ahora, ¿qué son los músculos suboccipitales? Son un conjunto de cuatro músculos, dos rectos y dos oblicuos, y tres de ellos conforman algo que se le conoce como el triángulo suboccipital, que funciona principalmente como soporte y como movimiento del cuello. Ahora, este, estos dos el músculo recto, el músculo posterior mayor de la cabeza, tiene una forma triangular con un vértice inferior dirigido oblicuamente y medialmente hacia arriba va medial y lateralmente, o sea, se va abriendo. Ahora, su origen y su inserción está en el proceso espinoso de la vértebra C2, que ya conocemos que es el axis, y su inserción está en la parte lateral medial de la nuca, en el hueso occipital. El movimiento y función. Sus movimientos principales son la extensión, la rotación. Cuando ambos se contraen al mismo tiempo, se hace la extensión, y cuando se contrae uno ipsilateralmente, se hace algo que se llama rotación, aunque tiene movimientos secundarios, como la flexión y la flexión lateral. La irrigación. Estos músculos se irrigan por la arteria occipital y el nervio suboccipital. El nervio suboccipital es aquel que proviene de la vértebra C1 y se va abriendo y se va formando ramificaciones. Y bueno, este es el que inerva principalmente a este músculo. Después tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza. El músculo recto posterior menor de la cabeza no cambia mucho en relación con el anterior. Sin embargo, tiene algunas especialidades. Principalmente, su origen viene del tubérculo posterior, del arco posterior de la vértebra C1, y su inserción viene de la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Ahora, sus relaciones importantes es que esta cara está relacionada con el ligamento occipitaloideo posterior, y su cara posterior está relacionada con un complejo mayor al recto mayor. Es un músculo más cortito, está aplanado y es triangular. Y a diferencia del anterior, que está relacionado con o cubierto principalmente por músculos posteriores menores, pues se encuentra en relación con la membrana. La la parte de sus movimientos es que realiza una extensión de la cabeza, que puede ser esta parte de aquí cuando ambos músculos se contraen. Y sus movimientos secundarios son la flexión lateral y la rotación. Y pues como ya había dicho, está relacionado estrechamente con el anterior, así que está inervado y irrigado por los dos mismos, arteria occipital y el nervio suboccipital. Ok, yo les voy a hablar sobre el músculo oblicuo superior de la cabeza. Este músculo se inserta en la apófisis transversa del atlas y desde ahí asciende verticalmente para llegar a la superficie del occipital, un poco por encima de la intersección del recto posterior mayor. Ok, tenemos su origen en apófisis transversa del atlas y su inserción en la occipital. Ok, pasamos a su irrigación. Su irrigación venía siendo la arteria vertebral, y que es la rama descendente, perdón, de la arteria occipital, y su inervación en el nervio suboccipital. Okay. Pasamos con sus movimientos, que vendría siendo su función, que es el extensor de la cabeza, que nos hace inclinar hacia un lado y imprime un movimiento de rotación que nos vuelve poder hacer girar la cabeza otra vez hacia el mismo lado. Una de sus relaciones anatómicas importantes vendría siendo que es el músculo oblicuo mayor y el menor forman y delimitan un espacio triangular cuyo fondo está atravesado por la arteria vertebral y en el cual penetra y se divide el ramo posterior del nervio raquídeo cervical C1, nervio suboccipital. ¿Ok? Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este se inserta en la apófisis espinosa del axis, donde se dirige con un trayecto oblicuo divergente hasta la apófisis transversa del atlas. La acción de estos músculos
cuando se contrae prácticamente, es la extensión de la cabeza. Su origen viene siendo desde la apófisis espinosa del axis, contrario al del oblicuo superior. Su inserción vendría siendo la apófisis transversa del atlas, ¿ok? Su irrigación es la arteria vertebral, rama descendente de la arteria occipital, y, y su inervación, perdón, nervio suboccipital. Eh, Parte de su movimiento vendría siendo la extensión de la cabeza e inclinación de la misma hacia el mismo lado. Y su relación anatómica es mediante fibras carnosas y tendinosas, cortas por debajo y por fuera del recto mayor, de la fosita lateral de la apófisis espinosa, del axis y de la porción adyacente de la lámina correspondiente. Gracias.